Bien, dijimos en el libro de Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a poner por título en esta ocasión: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Alabado sea el nombre de Jesús. Basado, versículo 6. Todo el tiempo, hermano, podríamos decir, desde que Jesús apareció, desde que Él nació, en los templos, en las sinagogas, en las iglesias, siempre se han presentado casos de necesidades, casos con mucha o poca importancia, personas enfermas, sin trabajo, personas que tienen necesidad de que alguien o de que Dios sane esa dolencia o le dé una bendición para que salgan de esa crisis, sea enfermedad o sea monetaria, material. Y Jesucristo, cuando fue ascendido a los cielos, Él le dijo a los apóstoles que Él se iba a ir, pero que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que ellos estuvieran reunidos, congregándose en la casa de Dios. Podemos ir al libro de Hechos más para atrás, en el capítulo 2, donde los discípulos, en el versículo 1, dice la palabra que ellos estaban todos unánimes, juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo, aquella promesa que el Maestro les había dado. ¿Cuál es la promesa que usted está esperando de parte de Dios? Usted ya no está esperando el Espíritu Santo, usted ya no está esperando bendiciones. Lo que tú estás esperando es la venida del Hijo de Dios. Usted está esperando el regreso del Mesías. Usted está esperando que Jesús venga por usted. Esa es la gran promesa para nosotros. Y estos hombres, hermanos, estaban perseverando en la casa de Dios. En el capítulo 1, versículo 14, nos dice que estos hombres, los apóstoles, los discípulos, la madre de Jesús y sus hermanos, ellos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres en el templo. Dios, en su infinita misericordia, puso en el corazón de los discípulos, de los apóstoles, ese deseo de buscarle a Él y de esperar la promesa del Espíritu Santo. Y usted sabe que en una iglesia, la iglesia somos usted y yo, pero en una casa de oración, le llama la Biblia casa de oración, hay personas de diferentes niveles espirituales, bajos, medios, altos. Pero también hay personas enfermas, personas que vienen inválidas, personas que vienen imposibilitadas, personas que vienen necesitadas, un trabajo, una sanidad, una bendición. Y en esta ocasión, en el capítulo 3 de Hechos, hay una necesidad muy grande para un hombre, como la necesidad que hay hoy en día para el hombre que está sin Jesús afuera de la casa de Dios. Esa necesidad yo también la sentía. Era una necesidad que no había Dios en mi vida, no había sanidad en mi vida, no había liberación en mi vida. Era una necesidad muy grande. Todos los hermanos se pasaban de largo al altar, todos se pasaban a orar, traían su libro de la ley, traían sus pergaminos, traían su libro de la ley y se iban, hermano, a orar al altar, o se iban a orar donde estaba la costumbre de hacerlo. Pero ellos perseveraban juntos, unánimes, adorando a Dios. Pero había un hombre como los que hay hoy en día, que a veces nosotros los ignoramos. Un hombre con una necesidad tremenda en su vida.
todos iban a orar, todos entraban. Y había un hombre que ponía, dice la Biblia, a la entrada del templo la hermosa. Todos pasaban de largo. Era una costumbre. En la mayoría de las congregaciones, de las casas de oración, vamos a llamarle iglesias, en la mayoría de las iglesias hay personas con necesidades que no están en la parte de afuera, sino se sientan atrás, en medio o enfrente, o simplemente están a la entrada, como este cojo de nacimiento. Pero hay personas con una necesidad grande, que si no hay personas de oración, no hay personas de Dios, esa persona se queda igual, no hay un cambio en su vida. No hay un cambio radical en su vida porque no hay hombres o mujeres que tengan ese espíritu de Dios. Todos habían entrado, no sé cuántos días dice la Biblia, no dice día, solamente dice que siempre lo ponían en la puerta de la casa la hermosa, en la puerta de este templo. ¿Usted cree que este cojo, hermano, vivía una vida feliz? ¿Usted cree que una persona que no puede moverse puede motivarse, alegrarse, a vivir feliz, a hacer todo lo que una persona normal? No. Esta persona sufría. La persona que no conoce a Jesús, desgraciadamente la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, es una persona que sufre enfermedades, sufre penalidades, pero no como las del apóstol Pablo, sino son consuficiencia de lo que la persona allá afuera hace. Y este cojo, hermano, tenía una necesidad tan grande que quizá él mismo le rogaban, porque muchos, pues ¿quién va a querer agarrar a un cojo, verdad? Cargarlo. Quizá él rogaba: llévenme al templo, llévenme allí por favor, quiero estar a la puerta al menos allí. Decía el salmista, ¿qué es lo que decía el salmista? Señor, si tú me das a escoger vivir un día o 1000 años, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ti. Este hombre, no se habla mucho sobre él. Lo único que yo veo es de que lo ponían al pie de la entrada del templo la hermosa. Allá afuera en las tiendas, en los lugares de mercado, lugares donde la gente se divierte, va la gente, sonríe, gasta sus dólares y es feliz por un momento. Otros se van a los centros nocturnos y son felices por algunas horas. Algunos ingieren alcohol y son felices, entre comillas, por algunos momentos, pero luego viene, como dice el proverbista, la serpiente y muerde. Al día siguiente saben lo que es sufrir. Entonces Dios en su misericordia nos pone este ejemplo hoy de este cojo de nacimiento, que él sentía, aunque él quizá no conocía a Dios, no servía, no había entregado su vida a Dios, pero él sentía esa necesidad, algo le atraía. Él no decía: quiero que me pongan a la cantina, quiero que me pongan al centro que está por allá de nocturno, póngame a la casa esa donde van a orar, llévenme ahí. Hay mucha gente que necesita que nosotros le demos una mano para que vengan a la casa de Dios. Y este hombre, hermano, estaba ahí estaba. Él veía entrar uno, veía entrar al sacerdote, veía entrar al levita, le veía entrar a todos, hermano, pero venían dos hombres, hermano, Pedro y Juan. Venían dos discípulos de Jesucristo caminando. Dos hombres, hermano, que habían sido llenos en el día Pentecostés capítulo 2 de la palabra y del poder y del Espíritu Santo de Dios. Pedro antes no tenía el Espíritu de Dios. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pedro se violentó, se enojó y le cortó la oreja a un soldado porque no tenía el Espíritu Santo. A veces cometemos nosotros errores, hermano, porque no tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, hermano, Dios empezó a usarlo.
Dios empezó a usar su sombra. Empezaron a sacar los enfermos. Empezaron a aquellos muertos a resucitar, hermano. Porque Pedro tenía la sombra de Cristo. Alabado sea Dios. Y Pedro y Juan entraban juntos a este lugar. Y que entra Pedro y mira al cojo ahí. Juan, el cojo extendió su mano para recibir algo de ellos. A veces, hermano, allá afuera le tienden la mano a usted para que usted les dé algo, una palabra de aliento. Pero cuando la persona no tiene a Jesús en su corazón, ¿qué es lo que va? Dice el Jesucristo que de la abundancia al corazón, eso habla la boca. A veces van personas a visitar a un lugar, hermano, y esa persona puede ser un sacerdote, puede ser un músico, puede ser un profeta, puede ser cualquier pastor importante, hermano. Pero yo he visto y he conocido personas que llegan a las casas, hermano, y no te dan una palabra de aliento, te dan una palabra de hombre, una palabra que no cambia, no transforma, una palabra contaminada. Chistes, anécdotas, pero no palabra de Dios. Como los que entraban a este templo, hermano, ninguno tuvo el poder de Cristo para sanar a este cojo. Solamente dos, Pedro y Juan. Pedro y Juan, hermano, que en el día de Pentecostés, alabado sea Dios. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. Para Pedro dar un discurso donde se salvaran más de 3,000 almas, Pedro tuvo que pasar un proceso. Ese proceso fue el Espíritu Santo. Para recibir de Dios necesitamos nosotros esperar el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hermano, dice, como manifestado en lenguas de fuego. Cada uno hablaba en diferente idioma para los que estaban congregados. 120 fueron llenos del poder de Dios, y entre ellos estaban Juan y Pedro. A su nombre sea la gloria. Y en capítulo 2, versículo 41, Pedro, ahí se cumplió la palabra en Pedro, hermano. Cuando Pedro habló, la gente se convirtió al evangelio. Dice el versículo 41, capítulo 2 de Hechos, que más de 3,000 almas se entregaron, se convirtieron. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando usted entre a un lugar, usted sienta la diferencia, usted sienta que allí está la palabra, el poder, aquel poder que se manifestó en el principio, capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que aquel espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Ese mismo espíritu, hermano, fue el que llenó a Juan y fue el que llenó a Pedro. Y ese mismo espíritu fue el que Juan y Pedro proyectaron sobre esta grande necesidad. ¿Qué es lo que nosotros proyectamos cuando hay una grande necesidad? Aquel sacerdote, aquel levita, proyectaron en aquel hombre que había sido apedreado, que había sido asaltado por criminales. Aquellos hombres, hermanos, que conocían Biblia, aunque cantaban bonito, ellos no proyectaban nada de Dios. Ellos proyectaban, ya me voy a dirigir, voy a predicar, y pasaron de largo. Pero llegó un publicano que tenía temor de Dios, y este varón fue el que ungió las heridas de este hombre. Alabado sea Dios. Es lo que Dios quiere, que cuando nosotros hablemos, proyectemos algo de lo que hay en nuestro corazón, y ese algo tiene que ser Jesucristo. En los trabajos, hermanos, se ven diferentes evangelios, se ven diferentes personas hablando de un diferente evangelio. Me he sorprendido a veces
Cuando en aquellos años yo miraba personas que en ese tiempo dirigían o predicaban y los escuchaba hablando chistes coloraditos y chistes mundanos que las personas se divierten con eso. Y yo decía, wow, tanto será el hermano, no será. Y eso pasa porque la abundancia que hay dentro de ellos, eso es lo que está proyectando. Jesús dice, la abundancia del corazón habla la boca. Pero qué bonito cuando usted encuentra una persona, entra a un lugar y lo que usted está escuchando es palabra de Dios, que lo que usted está digiriendo, alimentándose, es la palabra de Jesucristo. Juan el Bautista, él decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía Juan el Bautista? Juan el Bautista era tremendo, era un evangelista, un profeta de Dios, increíblemente como yo no he visto ahorita aún ninguno. Él no hablaba chistes, él no hacía reír a la gente, hermano. Juan el Bautista era una persona, era un profeta, un hombre de Dios, que cuando él hablaba la tierra temblaba. La gente empezaba a correr, la gente empezaba a sacar sus piedras, empezaban a sacar sus espadas para cortarle la cabeza. Hoy en día en los altares, en los púlpitos se ven, ya no se sabe si son pastores o son esa palabra que no la quiero decir, payasos, porque lo que hoy en día hasta se traen cantantes, hermano, para que diviertan a la gente, la diviertan por una media hora, 2, 3 horas, y hasta se amanecen con sus payasos, sus músicos, cantantes, que en realidad, hermano, todavía no son convertidos. Le cantan al mundo, le cantan a la mujer y también le cantan a Jesús. Santiago dice que no puede de una fuente salir agua amarga y agua dulce. No podemos bendecir y alabar a Dios al mismo tiempo. 4:4 de Santiago dice, oh almas adúlteras, dice, la amistad del mundo es la enemistad de Dios, contra Dios. Si nos hacemos amigos del mundo, nos vamos a constituir enemigos de Cristo. Y Pedro y Juan, hermano, eran personas que se congregaban, personas que tenían un temor delante de Dios y eran temerosos y respetuosos de la palabra y trataban de ir adelante en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Ellos ahí estaban y vieron a este cojo de nacimiento, vieron esta necesidad. Ellos no doblaron sus manos ante esa necesidad. Ellos metieron sus manos a la bolsa y dijeron, no tenemos oro ni plata. Que se meta las manos un pastor hoy en día, él va a encontrar ahí cuánto dinero que se ha almacenado, ¿verdad? Pero aquellos hombres, hermano, dice la palabra, que lo que ellos recibían, lo repartían. Y dice la Biblia que no había necesidad de nada, hermano. Eso lo puede usted encontrar en el capítulo 2, versículos 43 al 47, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la iglesia primitiva. Una gran diferencia a la iglesia moderna de hoy. Ya el pan no se parte en las casas, se parte en la iglesia. No hay sencillez de corazón, no hay unanimidad, no hay sencillez, no hay nada, hermano, ya de eso. Es difícil que usted encuentre un lugar donde su familia esté segura. La casa de Dios es como un arca, que si usted se mete y esa arca está hueca, esa arca se va a hundir.
esa arca se va a perder y usted también se va a perder. Por eso el que tiene que estar al frente es Jesucristo, es Jesús, no es el hombre, no es el pastor, no es el evangelista, solamente Cristo Jesús. Él es el que tiene que estar al frente. Pero hoy en día, hermano, a veces nuestro letrero está mero arriba con letra grande. Mi nombre, gran profeta, gran evangelista. Cristo no está en ese lugar. Dice: el que se enaltece será humillado. Alabado sea Cristo. Juan el Bautista, hermano, no encuentro un versículo donde él diga: yo soy el gran profeta. Él se autodenominaba una voz que clama en el desierto. Él nunca dijo: soy un gran profeta, soy el profeta de Dios, soy el último profeta. Él decía: soy una voz que clama en el desierto. Hoy en día muchos nos presentamos como el gran profeta, el gran obispo, el gran sacerdote, el gran pastor. Soy el pastor de la iglesia. Y Jesucristo no aparece. Pedro, hermano, era otro apóstol. Juan, ellos nunca se autodenominaban como grandes delante de los hombres. Ellos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Es decir, Juan el Bautista: es preferible que yo mengüe y Cristo crezca. Es lo que hace falta en las iglesias. Alabado sea Cristo. Así que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, la promesa del poder de Dios, cuando vio esa necesidad en el templo, a la entrada, él metió su mano, dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan, hermano? No Juan el Bautista, el apóstol Juan. Ellos, hermano, tenían el Espíritu de Cristo, tenían el Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene ese Espíritu de Dios, esa persona cuando ora, o esa persona cuando pide o clama, Dios le va a responder. Elías era un hombre que en aquellos tiempos, hermano, de los profetas, no se conocía al Espíritu Santo. Se le conocía como fuego, se le conocía como nube, se le conocía como viento, pero no se le conocía como el Espíritu Santo. Pero Elías tenía el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Elías levantó su mano y empezó a clamar a Dios, aquel fuego desde los cielos empezó a caer. No pasaron minutos ni horas cuando ya el fuego de Jehová había consumido el holocausto. Ese es el poder de Dios, que si yo estoy enfermo, yo puedo orar por mí mismo y Dios me va a sanar. Que cuando yo tengo una necesidad, hermano, y yo le pido a Dios, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Dios, el Dios de nosotros, hermano, no es un Dios como el que lo pintan allá afuera, que tienes que ir con una estatua primero, con una imagen primero. Jeremías dice que no. Jeremías dice que Él mismo va a responderte. Él mismo te va a responder. Cantamos ese canto: el Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Es el Dios de poder, es el Dios de milagros, es el Dios de prodigios, de señales, de liberaciones. Así que cuando Pedro metió su mano en la bolsa, hermano, dijo: eso él ya sabía que no traía, porque todo lo había repartido, todo lo había dejado en las casas, porque ellos andaban en las casas. Donde había necesidad, ahí dejaban todo lo que la gente vendía, se lo entregaba a los apóstoles, ellos lo repartían. Pero eso fue para que el cojo viera: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquel cojo, hermano, empezó a levantarse. Aquel hombre empezó a levantarse, empezaron a afirmársele los pies. Pero me gozo porque Pedro hizo algo que Jesús había hecho con él. Jesús le tendió la mano cuando se estaba hundiendo. Quizás si Jesús no hubiese extendido la mano, él se hubiera hundido como quiera. Pero Jesús, al oír la palabra que dijo Pedro: Señor, sálvame que perezco,
Jesús extendió su mano y lo levantó. Cuando este paralítico, este cojo de nacimiento, sentía la necesidad, Pedro proyecta lo de Cristo en este hombre. Y no solo eso, porque él era un discípulo, un apóstol de Jesucristo, hizo lo mismo que su maestro. Extendió su mano y lo levantó. Eso no se ve hoy en día en las iglesias. Eso no se mira, difícilmente decir, se ve en las congregaciones. Hoy una persona estuvo tirado por 30 años, lo trajo el diablo por allá, hermano, lo ensució, lo desanimó, lo malogró, hizo cuanta cosa como aquel hijo pródigo. Pero cuando aquella persona viene arrepentida, viene con un corazón sincero, muchos dedos se levantan en contra de esa persona. No hay una mano que se extienda como la de Pedro. No hay una mano extendida como la de Jesucristo para levantar a su apóstol. Hay una persona que Dios quiere usar, que Dios quiere levantar, pero no hay manos, hay dedos que señalan. Y eso, hermano, no es de Dios. Por eso, como el texto que leyó mi esposa, hermana, es que a nosotros se nos ha dado el privilegio de saber, de reconocer quién le sirve a Dios y quién no le sirve. La diferencia que existe entre el justo y el injusto. Porque hoy en día cualquier persona, hermano, usted la Biblia la puede encontrar en Walmart por $3. Usted puede encontrar Biblias en la librería por 10 de diferentes precios. Pero Dios, hermano, nos da esa libertad de poder comprar este evangelio en cualquier lugar, en cualquier mercado, que en muchos países no se encuentra esa libertad. Pero no por el hecho de cargar una Biblia usted puede decir que esa persona de afuera es cristiano. En la Casa Blanca sacaron la Biblia, en las escuelas sacaron la Biblia, la metieron ahí con los hechiceros. Ahora los hechiceros son cristianos también. Los cantantes del mundo son cristianos también. Pero Pedro, hermano, no era de esos cristianos. Pedro y Juan, hermano, eran discípulos. Fíjese la confianza que tenía Jesucristo, el maestro, su maestro y mi Señor, en estos 12 apóstoles. Matías fue el último apóstol que Dios eligió. Pero Dios depositó en los 12 discípulos, echando fuera a Judas y contando a Matías, puso en los 12 discípulos la confianza de llevar el evangelio, nos dice, por todo el mundo. Esa es la confianza que Dios ha puesto en usted y en usted. Que prediquemos el evangelio a toda criatura. Esa es la confianza que Dios ha puesto en nosotros. En 12 personas, Jesús puso la confianza. Y gracias a Mateo, a Juan, a Lucas y a todo el resto de los apóstoles, hoy podemos decir que tenemos el evangelio de Jesucristo en nuestro hogar. Y ese evangelio es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por hombres valientes, por hombres entregados, por hombres que se sacrificaron, hermano, no por críticas solamente, como leímos los textos, que bienaventurados somos si hablan mal de nosotros. No solamente eso. A Esteban lo mataron a pedradas, Juan el Bautista le cortaron el cuello, Pedro lo crucificaron boca abajo, y todos los demás apóstoles fueron de igualmente sacrificados, perseguidos. Y gracias a ellos, a esos hombres valientes, hoy tenemos la palabra de Cristo. Hoy tenemos la palabra del Señor en este día, y es la que nos está hablando. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo Jesús, hermano, había puesto en Pedro y en Juan el mismo espíritu que en el resto de los otros discípulos. Pero aquí se habla de dos que entraban a la casa, la hermosa.
vieron al cojo, no pasaron de largo, se detuvieron ahí, miraron la aflicción de esta persona. En cierta ocasión estábamos en una congregación hace varios años y llegó una persona con una necesidad, no lo conocíamos nadie, era una persona de otra raza con una necesidad de surtir una receta médica. Una receta médica, usted sabe que si una persona no tiene aseguranza va a pagar sus $100, $200 o dependiendo la pastilla que sea. Y llegó esta persona, estaba el pastor de la iglesia y varios hermanos, y cuando empezó a hablar este americano, se empezó a retirar el pastor, se fue, decía que iba a abrir el servicio. Otros hermanos que le seguían a él se fueron de igual manera. Y aquella necesidad que este hombre tenía, ellos no la pudieron cubrir porque no tenían el Espíritu Santo. No sabían lo que era la necesidad. Ellos no sabían lo que era el sufrimiento de aquella alma. Es que me faltan $15 para surtir, creo que del hijo de él, ¿verdad? Algo así decía, de su hijo. Surtir aquella receta para su hijo y le faltaban $15. Y uno a uno se fueron retirando y nos dejaron solos. Y recuerdo que saqué en aquellos tiempos, le di un poquitito más que eso, no voy a decir cuánto, pero yo, con la presencia de Dios, suplimos esa pequeña necesidad. Y aquella persona se fue, ya nunca más lo vimos, ya nunca más supimos de él. Eso es lo que Dios quiere cuando hay una necesidad. Cuando usted ve una necesidad en alguien, no solamente monetario, sino cualquier necesidad de enfermedad o si usted ve una persona que anda ebria. En esa misma iglesia despreciaron a un borrachito que entró ahí y yo lo fui a seguir afuera. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, o que Cristo está en nosotros, o que el Señor es el que ministra en el altar, cuando nosotros despreciamos a una persona que tiene una necesidad? Pedro no despreció a este cojo, ¿sí? No lo despreció. Pedro no se burló de este cojito, de este cojo de nacimiento. Juan no se burló de él, no se rieron de él. Quizá los demás hermanos entraron riéndose, quizá entraron burlándose de él, pero Pedro y Juan, como ellos traían en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo trabajó en la vida de aquel paralítico. Y aquel Espíritu Santo empezó a levantar al cojo, empezó a levantarlo, ahí dice la Biblia, hasta que sus pies se afirmaron en tierra. Eso es lo que Dios hace cuando usted proyecta lo que trae dentro. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, hermano, va a andar criticando. Llega a su casa y habla del hermano, de la hermana, del pastor, y habla de todo el mundo menos de él. Es una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Lo que tiene dentro, desgraciadamente, es un espíritu de contienda o de resentimiento. Usted lo ha visto en diferentes lugares. Pero Dios, hermano, ha puesto en nosotros, dice la Biblia, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. A nosotros, a mí me duele cuando alguien se ríe, o cuando alguien, como a usted, cuando alguien lo insulta, o cuando alguien le dice una indirecta. Yo sé que le molesta porque es su carne, pero Dios ha puesto en usted un espíritu de dominio. Usted se domina. Usted tiene el Espíritu Santo y usted puede dominarse a sí mismo y decir: yo no me voy a enojar, yo no voy a hacer lo que el diablo quiere. El diablo quiere que yo siembre cizaña, el diablo quiere que yo divida a mi familia, que ande hablando de todo. No lo voy a hacer, porque Dios me ha dado un espíritu de dominio. El espíritu que tenía Pedro, el espíritu que tenía Juan, Santiago, Esteban, nos dice la Biblia, hermano. Aquellas piedras gigantescas pegaban en su cuello, en su cabeza, y él no maldecía porque tenía el Espíritu de Dios. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, ha sido llena del Espíritu de Dios,
del Espíritu Santo, esa persona no maldice, esa persona no reniega, esa persona dice, perdónalos. Jesucristo nos dice, amad a vuestros enemigos. Yo tengo demasiados enemigos. Usted tiene enemigos. Enemigos no porque hemos hecho lo malo delante de ellos, sino enemigos porque estamos hablando de una palabra que no conocen. Estamos hablando lo que otros callan. Estamos haciendo lo que otros no hacen. Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Usted y yo somos bienaventurados. Al nombre poderoso de Jesús toda la gloria. Pedro y Juan, hermano, se olvidaron de un momento de lo que se estaba predicando. Se olvidaron del que estaba en la puerta, del portero. Fijaron sus ojos, dice la Biblia. Vamos a leer. Y era traído un hombre, versículo 2, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Allá afuera, hermano, hay mucha gente que se alimenta de limosnas, se alimenta de lo que el mundo les da. Yo antes me alimentaba de lo que el diablo me daba. Lo que allá uno puede conseguir sin Cristo, hermano, son limosnas. Todo lo que usted puede conseguir allá afuera son enfermedades, son algarrobas. Lo que aquel hombre rico, aquel joven, lo que él se alimentaba eran algarrobas de los puercos. Muchas de las veces allá anda gente, hermano, viviendo de limosnas. Y Dios no quiere que vivamos de limosnas. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere llenar nuestra familia, quiere llenar nuestra hielera, quiere llenar nuestra alma, nuestro corazón con el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él vivía de lo que le daba la gente, de lo que les sobraba, de lo que ya no necesitaban, de lo que a veces se encontraban tirados, como a veces nos encontramos un penny por ahí y se lo damos a alguien que necesita. Así, igual manera, este hombre vivía de eso, de las obras de otros. Pero el que ha conocido a Jesucristo, ahora nosotros no vivimos de sobras. Ahora nosotros, Jesucristo, Salmo 23, dice que Él nos alimenta, nos bendice, nos guía a toda verdad, nos guía por el agua, nos da ese pasto verde, hermano. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ya no tenemos que vivir como antes vivíamos de limosnas. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando Pedro y Juan dijeron, míranos, ellos dijeron, ahorita vas a ver el poder de Cristo en ti. Ahorita vas a ver el poder de Dios en tu vida. Como cuando alguien le dice a usted, hermano, ore por mí porque tengo una necesidad. Mi hijo está enfermo, o mi hija le pasa esto, o yo no tengo un trabajo, o yo voy a salir y quiero que Dios me guarde, o quiero que Dios me responda a la necesidad grande que tengo. Usted le dice, espérate, yo sé que Dios va a responder. Espérate tantito y Dios te va a enseñar. Le dice a Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces cuando estamos en necesidad, hermano, y no hay quien ore por nosotros, lo digo personalmente, no hay alguien cerca para decirle, hermano, ore por mí, o hermana. Nosotros mismos tenemos que orar por nosotros. Hay un pastor en internet que dice, yo no quiero que nadie ore por mí, yo mismo voy a orar por mí solo. No tengo confianza en nadie, decía este pastor. Amén. Entonces, cuando no hay quien ore por usted, hermano, hincar la rodilla, Señor, respóndeme.
y Dios le va a enseñar a usted cosas grandes. Yo mismo lo he visto. He pedido a Dios, Señor, ayúdame en esto, y Dios me da lo que pedí y más cosas que yo ni me esperaba. Más cosas que ni me esperaba. Esas son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para usted y para mí. Alabado sea Cristo. Y hermano, cuando este hombre se le quedó mirando a Pedro y a Juan, dijeron: ¿a qué me pueden dar estos? ¿Serán como los que han entrado? ¿Serán como los que están a la puerta? ¿Los que están enfrente? Que solamente me dan una monedita. Pero aquel hombre no contaba, hermano, que esos dos hombres eran dos hombres de Dios, dos hombres con palabra, dos hombres con autoridad, porque Jesucristo nos ha dado, dice la palabra, potestad y autoridad de hollar serpientes, comer, hermano, beber cosa mortífera, y a nosotros no nos va a dañar. Esa es la promesa de Cristo, y Pedro la tenía, Juan la tenía. Y le dice Pedro y Juan: míranos. Porque para recibir una bendición, hermano, usted necesita mirar a Jesucristo, esperar en Dios. Cuando la serpiente, Dios envió serpientes en Egipto para el pueblo de Israel por lo rebelde que eran, Dios mismo en su misericordia le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y todo aquel que la mire no morirá, vivirá. Y todo aquel que era mordido de serpiente, hermano, miraba a la serpiente y no morían. Se quedaban mirando: va, ¿y este por qué no se cae? Porque estaba mirando la serpiente que Dios había puesto. Pero a este, ¿qué le pasa? Pues tantas cosas que le pasan, y mira, no se decae, su fe sigue adelante, porque nuestra mirada, como dice Hebreos 11, está puesta en el único autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Esa es la fe de Juan, esa es la fe suya, esa es la fe de Pedro, y esa es la fe mía. Que me puede pasar de todo, hermano, pero mi mirada está en el único autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y cuando usted tiene la mirada puesta en Cristo, no hay nada ni nadie que lo desvíe de la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y este hombre dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. El 5, perdón. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquel hombre que había estado paralizado de nacimiento, aquel hombre que había estado enfermo, se empezó a levantar. Aquel espíritu que tenía Pedro y Juan lo empezó a levantar hasta que se afirmaron sus pies. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en el hombre cuando el hombre tiene el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios no está en el hombre no va a hacer nada. Aunque ayune, aunque ore, aunque interceda, pero si el Espíritu de Dios no está en la persona, nada puede hacer ese hombre, porque Dios no está en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Pedro le había creído a Jesucristo, Pedro le había creído a Dios. Nos acordamos la vez pasada cuando Pedro negó a Jesucristo 3 veces, y cuando se dio cuenta: ay, Señor, te negué. Y rápido que Pedro empieza a arrepentirse, empieza a hincar la rodilla, empieza a decirle: Señor, no quiero ser como Judas, no quiero pasar el mismo pasaje que hizo este hombre Judas, y que se fue al infierno y solo se ahorcó. El Pedro se arrepintió, lloró amargamente, hermano, como cuando nosotros le fallamos a Cristo.
le fallamos a alguien, nosotros lloramos, nos arrepentimos y Cristo nos perdona. Este era Pedro, el siervo Pedro. Y dice que Pedro lo tomó por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué hizo este hombre cuando recibió esa bendición? Imagínese usted que haya estado paralizado por años, no digamos de nacimiento, vamos a suponer 5 o 10 años, y Dios lo sana, Dios lo levanta. Usted se va a quedar ahí en la casa sin darle gracias a Dios. Este hombre, hermano, de nacimiento miró su desgracia. Él tenía que valerse de alguien para que lo alimentaran. Él tenía que valerse de alguien para que lo transportaran a otros lugares, incluyendo al templo La Hermosa. Pero cuando Dios lo empezó a levantar, lo empezó a sanar, dice la Biblia, hermano, que él entró adentro de la casa de La Hermosa. Sigamos leyéndole. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Cuando él miró que había sido sano, él entendió que había sido Dios. Y él no se retira a su casa. Me imagino yo que una persona como él ha de haber sentido, bueno, voy a ver a mi hermano o a mis parientes para darle la gran noticia. Pero este hombre se regresó a darle gracias a Dios, empezó a glorificar a Dios, empezó a entrar con Juan y Pedro. Dijo, espérense tantito, yo ya no puedo caminar, mírenme, voy a entrar con ustedes. Unánime, junto con Pedro y Juan. Eso eran los apóstoles, esa era la iglesia de antes, juntos, unánimes. Hoy en día, hermano, tal parece que hay competencia de pastores, competencia de evangelistas. Se levanta una iglesia por aquí, otra por allá, y lo bueno fuera con personas que no conocen de Cristo, son de las mismas personas de los otros que ya tienen. ¿Entienden? Hoy en día, desgraciadamente, el hombre ha confundido el evangelio de Jesucristo. Creen que ser pastor es como poner una carnicería o una taquería o una panadería. Tiene que haber una revelación profética, una revelación del cielo, una revelación del Señor para ese llamado. Pero Juan, hermano, y Pedro eran hombres no puestos por hombre, sino puestos por Dios. Y estos hombres proyectaron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y este hombre se metió para adentro. A él no le interesó, hermano, que estuviese la predicación, no le interesó que estuviese el sacerdote leyendo la ley, no le interesó que estuviesen orando. Él entró saltando, brincando y dándole gloria a Dios. Hoy Dios nos sana y no damos ni gloria a Dios. Hoy Dios nos da un trabajo ni damos gracias a Dios. Hoy Dios nos liberta y es como si cualquier cosa. Este hombre, hermano, no. Este hombre no le importó que se rieran de él o que se extrañaran. Porque el versículo 10 dice que hubo un gran espanto por lo que le había sucedido. Leamos el 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo, hermano. El 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hoy Dios sana a un hombre de SIDA y dicen que fue Satanás. Hoy liberta a un endemoniado el Señor y dicen que fue el mismo demonio el que lo libertó. No hay un gozo, no hay un gozo de parte de Dios cuando usted ve un alma que ha sido liberada, un alma que ha sido sana. En su servidor, cuando yo testifiqué que Dios me había sanado de diabetes y colesterol,
dijeron no fue Dios. Y la esposa de un pastor me dice, pero ¿cómo le hizo, hermano? ¿Usted le pidió a Dios o qué? Le dije, pues pensé entre mí, eres esposa de pastor y no sabe lo que es la bendición. Así con esa palabra, Dios, hermano, es testigo, con esa palabra me la dijo esta mujer. Pero ¿cómo le hizo usted, hermano? ¿Le pidió o qué? Entonces, a veces en el pueblo de Dios hay una incredulidad, no hay fe. Creemos que ser cristiano es solamente cargar la Biblia y venir a la iglesia y diezmar y ofrendar y es todo, y cantarle al Señor y es todo. Pero detrás de todo eso hay sanidad, hay milagros, hay prodigios, hay profecía, hay don de lenguas, hay discernimiento, don de discernir los sueños, como los sueños que tuvo la hermana. Dios puede levantar de aquí a un joven para discernir, para descifrar los sueños, porque eso es lo que hace las iglesias falta: profetas, evangelistas, pastores, misioneros. Eso es lo que hace falta. Pero a veces cuando el pastor mira que una persona Dios la empieza a usar, el mismo pastor no le tiende la mano, sino que le pone el dedo, porque el Espíritu Santo no está en ese líder, el Espíritu Santo no está en esa persona, desgraciadamente. Nadie le prohibió al paralítico entrar brincando y danzando. Hoy suéltese en cualquier lugar. Si usted siente, claro, de parte de Dios danzar, lo van a juzgar como loco y lo meten a la casa de los psíquicos, allá los locos. Porque no hay un gozo, hermano, no hay un agradecimiento. Si la persona habla, la persona danza, la persona profetiza, lo hace por agradecimiento. Este hombre, hermano, empezó a brincar, empezó a danzar, darle gloria a Dios, porque él estaba contento. No sé cuántos años, dice la Biblia, no dice, me imagino unos 30 o 35 años, paralizado. Y en cuestión de segundos, Dios lo levanta. ¿Qué haría usted? Yo me regreso y me voy al altar, le digo, gracias, Señor, como hice cuando Él me sanó de ese cáncer. Le dije, gracias, Señor, estoy dispuesto a pasar otra vez lo que pasé y más todavía. No me interesa que se burlen, que digan lo que digan. El diablo me decía, pero ve a otra ciudad para que no se burlen de ti. Diablo mentiroso, en la misma ciudad, aquí me quedo. Eso es lo que hace Dios cuando Dios ve el propósito suyo y mío. Porque Dios, hermano, dice, mi pueblo jamás será avergonzado. Mi pueblo jamás será avergonzado. Así que nosotros debemos tener ese espíritu, como dice el canto, que no era la sombra de Pedro, sino que era el espíritu del Nazareno. Era el espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para cuando usted y yo hablemos la palabra de Cristo. Amén, porque hay lugares, me he quedado en algunas vigilias donde no se predica solamente 30 minutos y todo el resto de las horas de la madrugada son fiestas, comidas, competencias y nada que edifique. Pero Cristo nos ha dejado a nosotros este tesoro. El reino de Dios es como una perla preciosa que debemos de leer. Josué 1:8 nos encarga el Señor. Le dice a Josué que se esfuerce, que medite en la Biblia, en la palabra, en la ley, en los evangelios, de noche y de día, para que todo lo que nosotros hagamos sea de bendición, sea prosperado nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este hombre, hermano, cuando fue levantado por la mano de Pedro y Juan, se levantó no por la mano, sino por el Espíritu Santo que tenían. Aquel don de consentimiento que tenía Pedro en Hechos 2:41, que se convirtieron más de 3,000 personas, fue el mismo Espíritu Santo que lo usó. Y ese es el que hace la diferencia entre nosotros. Es el que hace la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que en esta tarde pongámonos de pie y vamos a orar, hermano.
Vamos a orar creyendo. Creo que nosotros ya sabemos.